Buen día, soy Luis Betancur, residente de segundo año. El día de hoy les preparé una clase enfocada al análisis endometrial, el aspecto normal que tiene el endometrio en los estudios, en los diferentes estudios, tanto de ultrasonido y resonancia magnética, básicamente. Vamos a hablar de las metodologías de imagen que se utilizan, vamos a hablar de la patología más frecuente y también vamos a hablar del acuerdo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, o por sus siglas en inglés FIGO, con respecto al consenso para el análisis de los tumores endometriales, IETA. Los métodos de imagen que podemos valorar, en los cuales podemos valorar el endometrio, bueno, tenemos el primero, es la ecografía, con dos métodos de exploración. El primero es un abordaje transabdominal y el segundo es un abordaje transvaginal. Ambas técnicas están bien establecidas para evaluar los órganos pélvicos femeninos. Sin embargo, la ecografía transvaginal es la técnica que debería ser utilizada en la mayoría de las mujeres para valorar el endometrio y la cavidad uterina. Sin embargo, esta exploración en ocasiones va a ser necesaria ser auxiliada por la exploración transabdominal, ya que cuando no se permita valorar debido a que se contengan fibromas grandes en el útero que no puedan ser completamente valorados en la ecografía transvaginal, va a ser necesario que hagamos el abordaje transabdominal. O cuando también tengamos un útero agrandado globalmente y en el cual no se pueda valorar por vía transvaginal. También otro de los puntos importantes a mencionar es que la exploración transvaginal va a ser inapropiada en pacientes vírgenes o que tengan estenosis del canal vaginal, pero que en estos casos en los cuales se tenga que utilizar la ecografía transabdominal, pero esta no es concluyente, se tiene que considerar también la ecografía por vía transrectal. Ahora, ¿cuándo debe de realizarse este estudio de imagen? ¿Cuándo es el tiempo más indicado? Y también aquí tenemos que valorar si es una paciente premenopáusica o es una paciente posmenopáusica. Y en el caso de que sea una paciente posmenopáusica, también tenemos que considerar si esta paciente está con terapia de reemplazo hormonal o no lo está. En el caso de la mujer premenopáusica, con periodos menstruales regulares, lo ideal es que el examen se realice en la fase proliferativa temprana, entre los 4 y 6 días desde el cese de la menstruación. Y en pacientes con periodos menstruales irregulares, lo ideal es que se realice tan pronto como termine la hemorragia. Y en el caso de las mujeres posmenopáusicas, pues considerar si están con terapia de reemplazo hormonal o no. Y en el caso de que lo estuvieran, lo más recomendable es de que se realice en el día 5 a 10 desde la última tableta de progestina. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer el abordaje, sobre todo el transabdominal, es que tiene que haber una distensión de la vejiga. La vejiga distendida va a permitir de que haya un desplazamiento del intestino fuera de la pelvis para que podamos valorar adecuadamente el útero. Se considera que la vejiga tiene una adecuada distensión cuando se puede observar el fondo del útero. Y hay que tener también mucho cuidado de no distenderla demasiado, ya que esto puede causar un desplazamiento o compresión del útero como tal y causarnos imágenes falsas. El estudio transabdominal se tiene que realizar con un transductor de entre 5 y 3 MHz, básicamente, y en el caso de que nosotros los varones realicemos una ecografía transvaginal, va a ser necesario que esté la presencia de una fémina en la sala. Dentro de los abordajes de la ecografía, tiene varias herramientas que nos pueden ser de utilidad, como es el caso de la ecografía Doppler, el Doppler Power y el Doppler Color y el Doppler espectral como tal. Esta nos va a ayudar a distinguir entre estructuras vasculares de aquellas no vasculares. Recordar
aquí en este apartado el riego sanguíneo del útero. Recordar que está irrigado por la arteria uterina, que va a ser rama de la arteria ilíaca interna, y el plexo venoso uterino va a acompañar a las arterias. También otro punto que quiero mencionarles aquí en este apartado son los vasos linfáticos del útero, ya que cuando tengamos procesos neoplásicos, va a ser necesario también que vayamos a buscar en estas regiones donde los vasos linfáticos del útero van a drenar. Así tenemos que los vasos linfáticos de la porción superior del cuerpo del útero y de las trompas de falopio van a acompañar a los vasos linfáticos del ovario, que van a ir a drenar a los ganglios linfáticos aórticos laterales y periaórticos. Y en el caso de los linfáticos de la porción inferior, estos van a tener 3 vías: hacia los ganglios linfáticos ilíacos externos, hacia los ganglios linfáticos ilíacos internos y hacia los ganglios linfáticos sacrolaterales. Otra de las herramientas que podemos hacer uso al momento de valorar el endometrio, sobre todo, es la ecohisterografía, que va a permitir una evaluación más detallada del endometrio para diferenciar entre lesiones intracavitarias, endometriales y submucosas. En el caso de la ecohisterografía no vamos a ahondar con respecto a la técnica, ya que fue valorada en clases previas, y más adelante vamos a discutir las imágenes. En este momento solamente estoy presentando las diferentes herramientas que podemos utilizar al momento de analizar a través de la ecografía el endometrio. Otra de las modalidades de imagen que utilizamos es la tomografía computarizada, solamente que esta va a tener una importancia limitada, ya que solamente se va a utilizar para la estadificación de cáncer, ya que el tamaño de las estructuras que valoramos son pequeñas y la ecografía nos va a permitir mejores imágenes. Ahora, si se va a realizar una tomografía, ya sea porque no se cuente con otra modalidad como la resonancia magnética, va a ser necesario que se haga una opacificación del intestino con contraste oral, aproximadamente que el paciente tome 1 litro de agua 1 hora antes, para poder sobre todo diferenciar de aquellas lesiones anexiales, masas anexiales, quistes anexiales o accesos tubováricos del intestino. Otra de las herramientas de imagen que podemos utilizar y que nos brinda, como ustedes ya observan, el detalle de las diferentes capas del útero, así también como la valoración del endometrio, se observa bien definido. Más adelante vamos a analizar con detalle las diferentes capas a través de la resonancia magnética. Vamos a comenzar con la parte del ultrasonido. En este caso vamos a hacer un recordatorio de la anatomía normal del endometrio. Recordar con este esquema que el endometrio va a estar constituido por 2 capas, un estrato funcional, que va a ser la capa que prolifera, que luego se va a secretar y se va a desprender durante el ciclo menstrual, y la capa basal, que es la capa de soporte. Esta va a permanecer intacta durante el ciclo menstrual y va a ser la que va a contener las arterias espirales que pueden ser histológicamente tortuosas y van a alargarse para irrigar la capa funcional a medida engruese en la fase proliferativa el endometrio. Bueno, recordar que el útero es un órgano muscular de paredes gruesas que va a estar constituido por la capa muscular, como ya lo mencioné, que se va a llamar miometrio, y por la capa mucosa, que sería el endometrio, la cual va a estar adherida firmemente al miometrio. El miometrio va a tener 3 capas. Va a tener una capa intermedia, que la podemos valorar más en esta fase más avanzada del ciclo menstrual. La capa intermedia va a ser fina, va a ser compacta y va a ser relativamente hipovascular y se va a mostrar hipoecoica, rodeando el endometrio ecogénico. A esta capa también se le ha llamado halo
halo hipoecoico o halo subendometrial. Y en esta imagen de la figura D podemos observarla definidamente. Ahorita solamente vamos a ahondar en la apariencia normal del endometrio porque vamos a conocer lo normal para poder más adelante identificar lo anormal. Y en procesos neoplásicos del endometrio es importante tener esta capa en cuenta, ya que nos va a definir si es un proceso que está confinado el endometrio o si hay invasión de la capa miometrial. Otra de las partes, otra de las capas que constituye el miometrio va a ser una capa intermedia y una capa externa. En el caso entre la capa externa e intermedia, ahí es donde vamos a identificar las arterias arqueadas, que luego se van a ramificar a arterias radiales que van a atravesar toda la capa interna del miometrio hasta la capa interna, donde estas arterias radiales se van a ramificar después en arterias espirales que van a entrar al endometrio y van a irrigar la capa funcional. Hay que considerar también dentro de la apariencia normal del útero, podemos identificar estructuras quísticas en la pared miometrial debido a que las venas van a ser más grandes que las arterias y estas pueden observarse en ocasiones como áreas focales anecoicas. Sin embargo, aquí la utilidad del Doppler Color para poder analizar que estas estructuras realmente estamos tratando con estructuras vasculares. La perfusión uterina pues va a poder valorarse también con el Doppler y es necesario que nosotros lo hagamos. Y como mencioné ya anteriormente, tiene varias modalidades. Tenemos la ecografía Doppler, Power Doppler, Doppler Color y Doppler espectral. Y en el caso del Doppler espectral, recordar que el patrón de vascularidad, el que va a tener el útero, va a ser un patrón de velocidad alta con resistencia elevada. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de tener presente este espectro en la gráfica del Doppler. Pero ya ahondando dentro del endometrio, pues el endometrio se va a ver, va a depender también de la diferente etapa del ciclo menstrual en la que estemos. En el caso de la etapa temprana, posterior a la menstruación, vamos a observarlo como una línea ecogénica fina, así como en esta imagen. Y posteriormente, a medida se va avanzando en la fase menstrual, en una fase proliferativa temprana, que va a estar mediada básicamente por estrógenos y luego la fase secretora va a estar más que todo aquí la hormona que va a estar predominantemente y la que va a estimular va a ser la progesterona, pero en esta etapa temprana podemos observar de que el endometrio adquiere una capa trilaminar. En este caso, este aspecto hipoecogénico del endometrio en la fase temprana va a estar dado por la disposición histológica que va a tener una disposición ordenada y homogénea de elementos glandulares, lo cual le va a dar ese aspecto hipoecogénico. Luego, en una etapa más tardía, igual podemos observar, en este caso, estas dos imágenes son en fase temprana. Esta es una fase temprana, es una fase proliferativa más tardía, en la cual podemos identificar el aspecto hipoecogénico que tiene el endometrio. Sin embargo, ya en fases secretora temprana y una fase secretora tardía, en la imagen D, en la fase temprana ya observamos que el endometrio cambia su ecogenicidad. Ya no está hipoecogénico como lo observamos en la imagen B, sino que se vuelve más hiperecogénico. Este cambio de hipoecogenicidad a hiperecogenicidad va a estar predominantemente formado debido al aumento del moco en el endometrio,
al aumento del glucógeno, y también como ya va a haber proliferación de las arterias espirales hacia la capa funcional del endometrio. Entonces recordemos de que las paredes de los vasos sanguíneos se miran más hiperecogénicas, y estas van a contribuir al aspecto hiperecogénico de la capa endometrial. Recordar también el grosor que puede alcanzar el endometrio en la capa en la etapa secretora. Vamos a tener un endometrio que puede alcanzar de 7 a 14 milímetros, y en la fase proliferativa el endometrio va a alcanzar un grosor de entre 4 y 8 milímetros. Hay que tener presente también que posterior a cuando ya una paciente entra a la menopausia, el aspecto que va a tener este endometrio se volverá atrófico, ya que no va a estar bajo un control hormonal, y el endometrio se va a ver como una línea ecogénica fina. Más adelante vamos a ahondar en el grosor que debería de tener, ya que un grosor mayor de 4 milímetros en una mujer posmenopáusica en ausencia de terapia hormonal sustitutiva nos va a indicar de que está engrosado, y pues puede ser un signo de que estamos ante un carcinoma endometrial. En esta imagen... Perdón, doctor. Buenos días. Mucho gusto. Juan Maneja le saluda. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, doctor. Un placer. Mucho gusto. Dice que dentro de solo un comentario nada más, dentro de los procesos por el grosor, hablando del endometrio, normalmente los procesos benignos son más frecuentes. Los procesos hiperplásicos del endometrio son como la patología más frecuente a nivel endometrial en la mujer. Los tumores malignos como el carcinoma endometrial o endometrioide tienen una incidencia como del 5 al 10%. Lo que sucede es que depende del momento en el cual se presenta, a la qué edad se presenta. Por ejemplo, como usted mencionaba, en las mujeres posmenopáusicas es de mayor importancia tomar en cuenta que puede ser un proceso neoplásico, maligno. Pero lo más frecuente que vamos a encontrar es un engrosamiento secundario a una hiperplasia, ya sea compleja o simple. Entonces, normalmente, siempre en el reporte lo vamos a mencionar como engrosamiento endometrial posmenopáusico. A esas pacientes mayores o que tienen una posmenopausia, es obligatorio la correlación histopatológica, porque en ellas, a pesar que son mayores y la influencia hormonal es menor, la incidencia sí aumenta un poquito más en el carcinoma, pero más frecuentemente sigue siendo lo que es la hiperplasia simple o la hiperplasia compleja. Normalmente, al tener un valor de 5 o en adelante de lo que es el endometrial, podemos sospechar lo que es un proceso hiperplásico. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta de que lo más frecuente podría ser lo que es una hiperplasia simple, porque los carcinomas de endometrio casi siempre se acompañan de lo que son síndromes paraneoplásicos, como cual el más frecuente es una trombosis pélvica, o una trombosis mesentérica, o una trombosis a nivel inferiores. Entonces, es poco frecuente, pero lo más frecuente que vamos a encontrar van a ser hiperplasias, las hiperplasias simples o ya sea complejas. Solamente. Muchas gracias, doctor. En esta otra imagen, lo que observamos, y hay que ser cuidadosos al momento de valorar el endometrio, vemos un cambio en la ecogenicidad que hay dentro de la capa endometrial. Vemos que hay una imagen nodular hiperecogénica dentro de la cavidad endometrial, que en este caso puede pasar desapercibida si de repente no hacemos un análisis cuidadoso del útero y del endometrio al momento de un estudio rutinario abdominal. Entonces, en este caso, esta imagen hiperecogénica oval corresponde a un pólipo. Ahora abordaremos el análisis internacional para tumores endometriales, o por sus iniciales en inglés, IETA. Este grupo se formó en Chicago en el Congreso Mundial de Ultrasonido y Obstetricia
en el Congreso Mundial de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología en el año 2008, con el objetivo de acordar términos y definiciones para describir hallazgos del ultrasonido en la cavidad uterina y desarrollar recomendaciones para una estandarización en la técnica de medición para el grosor endometrial y lesiones intracavitarias. Ellos recalcan en el informe que brindaron que se desconoce la relación entre las características del ultrasonido que ellos describen y la presencia o ausencia de patologías, pero que puede formar la base para estudios futuros para predecir el riesgo de diferentes patologías endometriales en función de su apariencia por ultrasonido. Además, en este documento no se cubre anomalías congénitas que ya han sido analizadas en clases previas, y tampoco nosotros dentro de la presentación del día de hoy abordaremos otras anormalidades como el hidrometrocolpos ni el hematometrocolpos, que ya se mencionó también en clases previas. Porque es importante una correcta medición del endometrio, porque una medición simple del grosor endometrial en las mujeres cuando estamos valorando hemorragia en una mujer posmenopáusica va a discriminar de manera confiable si tiene o no un factor de riesgo de cáncer endometrial, tomando como parámetro en el consenso IETA un grosor de 4 milímetros. Cuando el endometrio en pacientes con hemorragia posmenopáusica está disminuida, es decir, está abajo de 4 milímetros, la probabilidad de cáncer va a disminuir drásticamente, sin embargo no lo va a excluir. Ahora, caso contrario, si el paciente presenta una hemorragia posmenopáusica y tiene un grosor endometrial de 5 o más, el riesgo por carcinoma endometrial se va a aumentar y va a ser necesario también que se complemente el estudio con la valoración del flujo vascular al Doppler Color, que más adelante en otras diapositivas vamos a observar. La utilidad en mujeres premenopáusicas con problemas de sangrado va a ser mucho menos obvia. Sin embargo, igual se tiene que hacer la respectiva medición. Y en este esquema, con la representación de imagen, podemos ver la correcta medición del endometrio, en la cual va a ser desde la capa anterior hacia la capa posterior, abarcándose completamente, pero no se tiene que incluir la capa hipoecogénica de la capa intermedia del miometrio, como se puede observar aquí en este caso. Y otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es de que si hay presencia de líquido en la cavidad endometrial, ya sea porque nosotros estemos utilizando una técnica de sonohisterografía, o ya sea que el líquido se encuentre ahí per se, entonces en este caso tenemos que valorar las capas endometriales por separado. Medimos la capa anterior, medimos la capa posterior y posteriormente tenemos que realizar la suma de ambas medidas. Además también de tener que medir la parte donde está más engrosada el endometrio. Es ahí en ese lugar donde se tiene que medir y se prefiere obviamente pues el plano sagital para poder visualizar dónde está mayormente engrosado. Y perdón, doctor, sí. disculpe, sí. Eso iba a remarcar nada más, de que siempre en la parte más, que hay mayor grosor del endometrio, porque había una literatura hace unos años que indicaban como a 2 centímetros del fondo uterino a veces. Eso debe ser correcto porque no toda la morfología uterina no siempre es igual. Entonces puede haber un útero clasificación 1A, por ejemplo, que sea dismórfico, o 1AB, que sea como un útero como en T. Entonces no siempre la parte del fondo va a ser la de mayor grosor, el endometrio. Entonces, como dice usted en la imagen A, debe medirse en la parte más ancha, no importa si está cerca del cuerpo o cerca o en el fondo, porque si no, vamos a tener un rango de error bastante alto y puede pasar desapercibido lo que es las medidas, como dice usted, para engrosamiento endometrial. Bien. Gracias, doctor. También en este consenso IETA se menciona de que la medición tiene que reportarse en milímetros y se tiene que redondear a un punto decimal en el caso de que los tengamos. Generalmente el endometrio es bastante fácil de visualizar en estudios de ecografía. Sin embargo, pueden surgir ciertas dificultades de acuerdo a la posición uterina o si tenemos otros procesos como endometriosis o adherencias relacionadas a cirugía previa. Entonces, en estos casos se puede haber una distorsión entre la interfase del miometrio con el endometrio
y va a ser necesario de que nosotros focalicemos más la atención en la valoración de este aspecto, y tenemos que tener cuidado con el ángulo de insonación del transductor con el endometrio, que tiene que ser de 90 grados. Pero en general, el endometrio puede verse claramente en toda su totalidad, pero si no lo podemos medir, debe de ser también informado. Debe informarse como no medible, y no se debe intentar medirlo si no se puede. Y la proporción de los pacientes en los que no se puede medir incluso llega a alcanzar el 10%. Dentro de la evaluación de la morfología endometrial se incluye la ecogenicidad endometrial. En este aspecto también se tiene que tener presente la línea media endometrial, y también la unión del endometrio con el miometrio. Sin embargo, la ecogenicidad del endometrio se va a describir normal cuando esté hiperecogénica, hipoecogénica o isoecogénica. Así también podemos observar la adecuada interfase entre las dos capas, el halo subendometrial, y también podemos tener algunas porciones hiperecogénicas, pero esto se va a describir como un endometrio uniforme. Y también se va a considerar un endometrio uniforme o normal en aquellas pacientes posmenopáusicas que tengan una sola monocapa, nada más. También, ahora podemos también tener un endometrio no uniforme, como en estos ejemplos de este esquema. Si el endometrio parece heterogéneo, puede ser asimétrico o quístico, como en este caso, donde los quistes pueden ser regulares o pueden ser irregulares. En este caso, un endometrio homogéneo, de fondo homogéneo, con quistes regulares, quistes irregulares. Aquí las imágenes representativas. Un endometrio heterogéneo, que puede ser homogéneamente heterogéneo, o puede presentar mayores áreas de heterogeneidad. Y dentro del endometrio heterogéneo, de igual forma podemos tener la presencia de quistes, un endometrio heterogéneo con quistes regulares o un endometrio heterogéneo con quistes irregulares. La línea media endometrial se va a definir como lineal cuando se visualiza la interfaz hiperecogénica recta dentro del endometrio, y se va a describir como no lineal cuando esta interfase se pierda o no esté bien definida, como en este caso. En el caso de la línea, en el caso del borde brillante, el consenso IETA lo define como una línea, el borde brillante lo define como un eco que forma una interfase entre la línea intracavitaria y el endometrio. Y en el caso de la unión endometrial con el miometrio, esta se puede describir como regular, como irregular o como interrumpida, según este consenso, y así como lo muestran estas imágenes. Recordar que podemos tener diferentes patrones, incluso en ocasiones vamos a identificar solamente la interfase, podemos no identificar el halo hipoecogénico, y pues esta es más orientativo a procesos que cuando ya se pierde esta unión, a procesos neoformativos. En el caso de las sinequias, estas se van a definir como hebras de tejido que van a cruzar el endometrio de una porción a otra, así como la observamos en estos ejemplos. Y con respecto al líquido intracavitario, este se va a describir como anecogénico o como una ecogenicidad de bajo nivel. También aquí se habla de la ecogenicidad en vidrio esmerilado, y podemos también tener una ecogenicidad mixta o heterogénea. Al momento de evaluar el Doppler Color y el Power Doppler, se tiene que incluir en la evaluación el endometrio
así también como el miometrio circundante. En este caso, pues, podemos hacer una comparación, podemos poner dos imágenes, podemos hacer una comparación, en un lado ponemos el endometrio normal y en el otro ponemos la imagen con el Doppler. Esto va a ser útil cuando tengamos una vascularidad excesiva que no nos permita definir el endometrio como tal, pero sobre todo va también a ser necesario que se configure adecuadamente el equipo con las ganancias, con el PRF, para garantizar la máxima sensibilidad al flujo sanguíneo. También la frecuencia que estemos utilizando, la frecuencia de repetición de pulso y el filtro de pared. En el caso del contenido color en el endometrio, el consenso lo puntúa al igual. El puntaje de la evaluación de color va a ser un puntaje subjetivo de la cantidad de flujo presente y se le va a dar un valor de 1 si no se encuentra señal de flujo presente en el endometrio, un puntaje de 2 si se encuentra una captación de color mínima, puntaje de 3 si hay imágenes de Doppler de forma moderada, o puntaje de 4 si se detecta un color abundante. El patrón vascular dentro del endometrio se informa con respecto a la presencia o ausencia de vasos dominantes u otros patrones específicos. En el caso de los patrones, en caso de los vasos dominantes se define como uno o más vasos distintos, ya pueden ser arteriales o venosos, que van a pasar del miometrio al endometrio, o sea, van a pasar la unión endomiometrial. El vaso dominante puede mostrar, puede ser único, puede mostrar una ramificación, o puede presentarse también como múltiples, pero de un origen focal, múltiples con un origen de una forma multifocal, o también se pueden presentar otros patrones vasculares que incluyen los vasos dispersos dentro del endometrio, que van a ser señales de color dispersas, pero que no van a tener un origen visible en la unión miometrio-endometrial, y el flujo circular, así como lo muestra aquel ejemplo. La evaluación cualitativa de la morfología endometrial, ya con la presencia de líquido en el interior, ya sea por líquido preexistente o por sonohisterografía, se realiza utilizando los mismos parámetros ya previamente descritos. Se tiene que valorar tanto el Doppler, la medición, ya sabemos que no tenemos que incluirla, entre otras cosas. La distensión de la cavidad uterina por la sonohisterografía, cuando estemos realizando el procedimiento, esta puede definirse como óptima si el fluido distorsiona claramente la cavidad, subóptima si apenas está distendida la cavidad, o fallida si el flujo en la cavidad, si no se ve el fluido en la cavidad. El contorno puede ser liso, así como lo observamos en este caso. Puede volverse irregular, como en este otro caso. Podemos identificar un aspecto polipoide, como en este ejemplo, en estos ejemplos, o podemos tener un endometrio irregular si la superficie que va hacia la cavidad endometrial se vuelve así como una flor, o si tiene un aspecto puntiagudo. Ahora, cualquier cosa que sobresalga en la cavidad uterina llena de líquido va a ser una lesión intracavitaria, que se va a describir como aquellas lesiones que van a surgir del miometrio, y pueden también surgir del endometrio. Aquí la utilidad va a ser si dicha lesión va a estar recubierta por endometrio, o si predominantemente va a tener un aspecto ecogénico, isoecogénico con respecto al endometrio. Y en este caso, una lesión puede ser focal, cuando solamente involucre el 25% de la superficie endometrial, o
puede involucrar más del 25% de la superficie endometrial y convertirse en algo más extenso. Al momento de describir también la lesión que protruye hacia la luz endometrial, esta puede ser pedunculada o sésil. Puede resultar obvio cuando es pedunculado o sésil, sin embargo, el análisis menciona, la literatura mencionaba de que cuando la base del pedúnculo, la que está más adyacente al endometrio, es menor que el extremo distal de la lesión, se hace una relación entre esta medida con esta otra medida, y si es menor de 1, va a ser pedunculado, y si es mayor de 1, entonces va a ser sésil. La presencia de las lesiones intracavitarias que van a surgir del miometrio, generalmente se les va a conocer como fibrillas, se van a definir como aquellas áreas de ecogenicidad en la cual la proporción de la lesión se va a proyectar hacia la cavidad uterina. Esta lesión intracavitaria surge del miometrio, puede ser uniforme, así como estos dos ejemplos, o puede ser no uniforme, como en el caso de este otro esquema. Cuando ya analizamos los fibromas submucosos, porque pueden confundirse perfectamente con lesiones endometriales, al momento de analizarlos, se debe de considerar los planos específicos que pasan a través del diámetro más grande del mioma. Además, se tiene que hacer una valoración del flujo Doppler de este tipo de lesiones para identificar si tiene una arteria que provenga desde el miometrio que nos indique de que estamos ante un proceso fibroide. Esto lo clasifican por grados, dependiendo de qué tanto protruye hacia la cavidad endometrial. Así se considerará grado 0 si está completamente dentro de la cavidad, pedunculado, así como se observa en este ejemplo, sin extensión intramural. Grado 1 si el fibroma da un aspecto como sésil, porque al menos va a haber una porción de más del 50% dentro de la cavidad endometrial, o puede formarse sésil completamente si la porción que está dentro de la cavidad endometrial va a ser menor al 50%. Las sinequias, estas van a definirse como hebras finas o gruesas de tejido que va a cruzar la cavidad endometrial, generalmente con una ecogenicidad similar al miometrio. Van a estar unidas desde ambos lados de la pared. La cavidad uterina generalmente no va a poder distenderse completamente cuando haya presencia de líquido, cuando utilicemos la técnica de sonohisterografía por la presencia de las sinequias. Y en este caso también se le da una evaluación subjetiva de 1 a 4 en la evaluación del Doppler, así como ya lo observamos en la primera imagen. Si hay ausencia, grado 1, si hay presencia leve de Doppler color, grado 2, 3 moderado y 4 pues que abarque completamente toda la sinequia. Esto tiene que valorar también en Doppler color. Y pues ya por último, en la práctica diaria, pues un informe normal de ultrasonido abdominal en lo cual se valore la parte del útero y del endometrio no lleva todo este detalle del cual ya he hablado. Entonces aquí, cuando ya los estudios van más dirigidos, es cuando va a ser necesario de que se dé toda esta descripción. Esto con respecto a la ecografía y de cómo podemos valorarla. Ahora, otra modalidad de imagen que nos va a permitir valorar con mejor definición el endometrio va a ser la resonancia magnética. En general, se utiliza como complemento de la ecografía cuando esta no puede responder determinadas cuestiones sobre alteraciones benignas o malignas. Otras indicaciones que tiene la resonancia magnética, pues, es valorar la respuesta a tratamiento de lesiones neoplásicas o la vigilancia de lesiones malignas ya tratadas. Sin embargo, actualmente hay indicaciones más precisas, pues la estadificación tanto de las neoplasias endometriales y neoplasias cervicales, tanto para la evaluación de masas ováricas, que no es parte de la clase del día de hoy, o
también la valoración prequirúrgica de los trastornos ginecológicos benignos. También aquí en este caso se puede utilizar. La resonancia magnética de pelvis puede tener diferentes protocolos y se pueden adquirir diferentes secuencias dependiendo de qué es lo que queremos valorar. Entonces, aquí es importante especificar qué es lo que vamos a valorar. O sea, en este caso, pues, cáncer endometrial, porque de eso va a depender todas las secuencias que nosotros obtengamos y también los parámetros técnicos que utilicemos. En general, pues la preparación del paciente, el paciente tiene que estar en ayunas de 3 a 6 horas, con una media de 4 horas antes del examen. El paciente no tiene que orinar de 1 o 2 horas antes para que la vejiga pues esté moderadamente llena, porque si está vacía puede enmascarar lesiones localizadas bien en el saco peritoneal anterior, entre la vejiga y el útero. Y si queremos valorar una infiltración por un cáncer endometrial, va a ser necesario que esté distendida para ver que esta no se pierda. Y si está demasiado llena, pues la vejiga va a tener contracciones y esto va a provocar artefactos de movimiento al momento de la adquisición de las imágenes. Entonces, no es ideal ni que esté vacía ni que esté tan distendida. Aparte de que el procedimiento pues lleva su tiempo. Previa a la preparación del estudio, pues se tiene que hacer una entrevista al paciente, se le tiene que indagar sobre cuál es el motivo del estudio, cuáles son los datos clínicos que tiene, si tiene hemorragia o no, en qué el ciclo menstrual, si tiene ciclo menstrual regular o irregular, en qué día del ciclo menstrual está, la fecha de última regla, si está tomando medicaciones, si tiene antecedentes quirúrgicos o obstétricos. Entonces, todas estas cosas tenemos que nosotros investigarlas antes de realizar el estudio, ya que, como ya lo dije, es un estudio complementario. Y en cuanto a indicaciones ya específicas en la valoración endometrial, puede utilizarse contraste rectal o contraste vaginal, como por ejemplo si la lesión endometrial pudiera estarse extendiendo al cérvix. Para definir los límites, podemos utilizar gel en la cavidad vaginal. El diagnóstico de la invasión de la pared rectal también tenemos que, informarlo en el informe. Entonces, en este caso, podemos instilar 200 ml de gel hacia el recto para que nos brinde una adecuada interfase entre estas estructuras y determinar pues si hay o no compromiso a este nivel. Y pues en este caso, recordar de que si es una paciente que tiene un carcinoma endometrial o cualquier otro tipo de neoplasia del útero, pues va a ser una paciente que va a tener alteraciones en la deposición, va a tener deposiciones dolorosas, va a tener dolor. Entonces, en este caso, pues se tiene que considerar eso y también se le puede aplicar analgesia. Cuando nosotros valoramos, siempre tomamos una imagen, siempre se toma una imagen preliminar de la anatomía del útero para poder determinar la orientación que tiene el útero, para poder nosotros adquirir las imágenes de acuerdo a la posición que tenga. Como en este caso, podemos ver que el útero está en retroflexión hacia la parte posterior. Entonces, en este caso, la imagen preliminar nos va a poder determinar cuál es la orientación que tiene para poder adquirir las imágenes, tanto coronales como axiales y sagitales. Bueno, las sagitales las valoramos acá, así directamente. Va a ser necesario de que se utilice estas bandas de saturación anterior con bandas de saturación posterior. Estas bandas lo que van a permitir es de que no haya artefactos cuando nosotros valoremos el endometrio. También es necesario recordar pues la antena que vamos a utilizar. Podemos utilizar una antena pélvica
de superficie de matriz para la fase multicanal que nos permita valorar el útero. Las secuencias que se recomiendan, pues la que más nos va a dar aspecto anatómico del endometrio va a ser la secuencia ponderada en T2, EcoSpin Eco. Entonces, en este caso, la secuencia T2 es la que nos va a dar mayor información. Sin embargo, también se pueden adquirir y esta pues tiene que adquirir secuencias axiales, coronales y sagitales en los diferentes planos para valorar pues la invasión en el caso de que tuviéramos un cáncer endometrial hacia las diferentes porciones del útero. También se puede utilizar la secuencia T1, ya sea con supresión grasa y también con gadolinio para valorarla. Sin embargo, en este caso en particular, la imagen que nos va a dar el T1 va a ser, no va a poder distinguirse adecuadamente. Pero cuando ya se utilice medio de contraste, o sea, gadolinio, aquí sí ya se va a poder identificar las diferentes partes del útero, así también como el endometrio, por la captación que va a tener el miometrio como tal. Esa con respecto a las secuencias convencionales. Sin embargo, podemos tener secuencias dinámicas, como en el caso de la difusión y también como con el contraste dinámico de flujo, que también nos va a aportar la valoración de otros apartados cuando no tengamos la imagen del todo clara. Como ya lo mencioné, la localización tiene que ser en base, la adquisición de las imágenes tiene que ser en base a la orientación que tenga el útero. Vamos a encontrar una mejor definición, como ya lo mencioné, en la secuencia sagital T2. En este caso podemos observar de que, como ya lo mencioné también, como esta es una secuencia que es susceptible a líquido, observamos que se instiló gel en la cavidad vaginal para poder delimitar si en el caso de que hubiera una afectación del cervix. Ver hasta dónde se extiende. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar aquí en las imágenes en T2? Aquí vamos a identificar el endometrio, pues que el endometrio se va a mostrar hiperintenso. El espesor va a depender también pues de la fase menstrual del ciclo en el que esté, como ya lo mencionamos. Como es una secuencia sensible al líquido, y también considerar si hay o no, si se le hizo, por ejemplo, a esta paciente, o si en la ecografía, en el estudio de ecografía que se le hizo previamente, había líquido a nivel de la cavidad endometrial. Recordemos de que el líquido se va a ver hiperintenso. Entonces va a ser bastante difícil diferenciar entre la presencia de líquido en la cavidad endometrial con el endometrio. No se va a poder distinguir claramente. Eso con respecto al endometrio. Luego tenemos la capa funcional, que se observa así, de una menor señal en comparación al endometrio y al miometrio adyacente. También tenemos que identificar el estroma cervical, pues que cuando tenemos que valorarlo, pues para ver si hay una extensión endometrial a esta zona. Luego, también el miometrio como tal, ver que tiene una intensidad de señal intermedia, de un aspecto heterogéneo, que va a depender también del ciclo menstrual en el que esté, porque en una fase secretora va a estar más congestivo, entonces puede variar la señal a este nivel. Bueno, ahora en este caso mostrarles también de que el espacio endocervical puede adquirir esta morfología y no necesariamente significar una patología.
cuando valoremos esta zona, podemos encontrarla así de este aspecto y diferenciar pues los límites también del cérvix con los límites del endometrio, el cual pues va a estar separado por el orificio cervical interno a este nivel. Y pues eso básicamente. Ahora vamos a tocar un apartado relevante que tenemos que tener presente, que es el endometrio posmenopáusico. Aquí ya dejamos de hablar de la ecografía y de los aspectos más importantes de la resonancia magnética. Ya nos vamos a enfocar a patologías en específico. Aquí en el endometrio posmenopáusico, pues también tenemos que considerar, como ya lo dije, si es una paciente que está con terapia hormonal sustitutiva o si no lo está, porque puede presentarlo, aunque lo más frecuente es que no lo sea. Pero cuando lo tiene, generalmente es por riesgo de osteoporosis o como terapia para cáncer de mama. Bueno, hablaremos de lo más frecuente, cuando la paciente no está en una terapia hormonal sustitutiva. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a motivar a que se realice el estudio? Pues que la paciente presente hemorragia. Entonces, en este caso es cuando la paciente posmenopáusica va a ir. Entonces, ¿cuándo se va a considerar una hemorragia posmenopáusica? Se va a considerar como cualquier hemorragia vaginal que aparece en una mujer posmenopáusica, aparte de la hemorragia cíclica que es esperada para una paciente posmenopáusica con tratamiento hormonal sustitutivo. En estas pacientes, el grosor endometrial es muy importante, como ya lo mencionamos. En el caso de la guía Sieta, me dan un valor de 4 milímetros. Sin embargo, hay otras literaturas que mencionan que de 5 milímetros, e incluso hay otras que se atreven a mencionar hasta 10 milímetros. Sin embargo, el valor que más debería ser utilizado son estos que ya les mencioné y el que mencionó el doctor de 5 milímetros. Este es un predictor negativo, es decir, de que si el valor de la grosor endometrial va a estar menor de 4 milímetros, va a indicar de que la prevalencia de cáncer es baja en un endometrio fino. Pero ahora también ocurre lo contrario. Cuando un endometrio está demasiado engrosado, pues debemos de considerar el cáncer endometrial. Ahora, también recordar la presencia de líquido en la cavidad endometrial, ya sea de que este se encuentre ahí per se o que a esta paciente se le haya hecho un procedimiento de histerosonografía. En este caso, pues recordar que en la paciente posmenopáusica encontrar una pequeña cantidad de líquido en el espacio endometrial, pues es normal, absolutamente normal. Sin embargo, cuando ya se encuentran cantidades más grandes de líquido, esta generalmente se asocia no a procesos malignos, sino que a procesos benignos. Sin embargo, pues los procesos malignos también lo pueden producir y es importante que lo consideremos. Bueno, con respecto al engrosamiento endometrial, pues este se debe a una proliferación de las glándulas, las cuales van a aumentar de tamaño y se van a volver irregulares y van a estar difusas en todo el endometrio. Importante considerar si esta paciente tiene un estímulo estrogénico sin oposición, porque en el caso de que no tenga oposición, solamente va a haber un estímulo para crecimiento del endometrio y no, sin embargo, para que este pueda ser secretado. En este caso, pues considerar eso, de que tenga un estímulo estrogénico sin oposición. Otra de las causas que puede causar un engrosamiento endometrial, pues van a ser los tumores productores de estrógeno, como tumores de las células de la granulosa o los tecomas de ovario. Pero desde el punto de vista ecográfico, el engrosamiento endometrial va a verse hiperecogénico, va a verse un engrosamiento difuso, de bordes bien definidos, puede diferenciarse incluso la capa anterior de la capa posterior del endometrio, y también podemos incluso observar lesiones quísticas en el endometrio. Pero estas lesiones quísticas, tener presente que también podemos encontrarlas en otro tipo de afectaciones, como los pólipos endometriales, puede haber en la atrofia quística, puede haber,
y también en los procesos malignos, como el carcinoma endometrial. Otro de las lesiones más frecuentes pues, son los pólipos endometriales. Estas generalmente se encuentran en mujeres peri y posmenopáusicas. Estas van a ser causa frecuente de hemorragia uterina, aunque la mayoría van a ser asintomáticos. En la mujer premenopáusica o con menstruaciones, pues el pólipo puede acompañarse de una hemorragia intermenstrual o una menometrorragia y puede ser causa de infertilidad. Y pues desde el punto de vista histológico van a ser crecimientos localizados del tejido endometrial que van a estar cubiertos por epitelio, van a contener innumerables glándulas, estromas y vasos sanguíneos, pueden ser pedunculados o pueden ser sésiles, pueden encontrarse más de uno, hasta en el 20%, pueden ser múltiples. La degeneración maligna de estos pólipos pues es infrecuente dentro de las cosas a mencionar. Pueden tener un tallo largo y este tallo largo puede incluso condicionar sobresalga el pólipo al cuello uterino o incluso hasta la vagina. El aspecto pues, ecográfico va a ser como un engrosamiento endometrial focal, ecógeno inespecífico, que puede ser difuso o puede ser focal. Puede ser sésil o puede ser pedunculado o puede ser sésil. Y en este caso, pues, damos el aspecto que pueden tener los pólipos endometriales, como una masa hiperecogénica, varias masas hiperecogénicas y continuas. El aspecto pedunculado, como ya lo mencioné, puede tener presencia de lesiones quísticas en su interior. Ahora, ya entrando al apartado más importante y relevante de la presentación del día de hoy, el cáncer endometrial. Estadísticamente, pues el cáncer endometrial es la cuarta neoplasia maligna más común en mujeres. Estados Unidos reportó en el 2016 660,000 casos nuevos. Su incidencia va en aumento y esta incidencia va en aumento debido a que ha aumentado la esperanza de vida y que las tasas de obesidad pues están aumentando. Va a ser más frecuente el cáncer endometrial en las mujeres posmenopáusicas con una edad media de 63 años. La mayoría esto es bueno, que la mayoría se va a diagnosticar en etapas tempranas, ya que son mujeres que van a presentar hemorragia transvaginal. Entonces, es una mujer que ya le vino la menopausia, entonces pues, voy a acudir al médico para ver cuál es la causa de este sangrado. Entonces, esto condiciona de que sean lesiones que se diagnostiquen en etapa temprana. Hasta el 80% del cáncer endometrial se diagnostica en etapa 1. La supervivencia, pues, va a depender del estadio, pero generalmente cuando está en etapa 1, la supervivencia a los 5 años va del 95%. El cáncer se va a estadificar quirúrgicamente utilizando el sistema de Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, o por sus siglas en inglés FIGO. Y el procedimiento que generalmente se le va a realizar a estas pacientes, ya el doctor estará de acuerdo conmigo, generalmente consiste en una histerectomía, una salpingo-oferectomía bilateral y también incluso disección de ganglios linfáticos. Aunque con respecto a los ganglios linfáticos es aquí donde juega un papel importante la resonancia magnética, ya que nos puede ayudar, dependiendo del estadio, ver el compromiso que tienen o no estos ganglios linfáticos y no realizarlo, lo cual va a disminuir la comorbilidad de la paciente, ya que va a ser un proceso menos invasivo y va a disminuir la estadía posoperatoria. Dentro de los factores de riesgo, ya mencionamos algunos, ya mencionamos la obesidad. Y otro de los aspectos dentro de los factores de riesgo son causas exógenas de aumento de estrógenos, como la terapia sin oposición hormonal. Esto va a condicionar a que aumente el riesgo de cáncer, como es el caso del tamoxifeno como terapia en el cáncer de mama, por mencionar algunos. Otra causa es la estimulación endógena de estrógenos por la obesidad, por la anovulación, por síndrome ovario poliquístico, menarquia temprana, menopausia tardía. También está asociado a historia familiar al síndrome de Lynch y
las enfermedades asociadas que van a aumentar también el desarrollo de cáncer endometrial, pues tenemos la diabetes mellitus, el cáncer de mama, ligadura de trompas uterinas, nulliparidad, infertilidad y otros factores protectores que hay que mencionar, pues es el uso de anticonceptivos hormonales, el aumento de la edad materna, el tabaquismo, incluso aquí es como se toma como un factor protector, la dieta, el ejercicio y el consumo de té. Desde el punto de vista ecográfico, se va a considerar que un endometrio engrosado es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. El endometrio engrosado puede tener bordes bien delimitados, o puede tener, y bien definidos, o puede tener bordes mal definidos o mal delimitados. La ecogenicidad puede ser uniforme, puede ser heterogénea y en ocasiones puede ser incluso indistinguible de la hiperplasia y de los pólipos endometriales por ecografía. Entonces aquí es donde se vuelve útil la valoración por histerosonografía. También puede presentar cambios quísticos y estos básicamente son los espectros que podemos observar en el cáncer endometrial. Aquí como una gran masa endometrial heterogénea, señalada aquí por las puntas de flecha. La imagen en B, de la misma paciente, solamente que en un corte axial del útero, donde pues observamos que la lesión está causando una compresión del miometrio. Y siempre tener presente pues el halo hipoecogénico de la capa miometrial interna para ver si está o no está comprometido al momento de hacer la valoración. Sin embargo, pues la resonancia magnética va a tener un papel más importante en la estadificación, en la caracterización de estas lesiones. El papel va a ser identificar la propagación local y nodal. Va a orientar la extensión del abordaje quirúrgico y la resección de los ganglios linfáticos. Va a ayudar a seleccionar a aquellos pacientes no candidatos a tratamientos quirúrgicos y también a evaluar las posibilidades de terapia de preservación de la infertilidad. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos de la resonancia magnética? Pues establecer el origen del cáncer endometrial, porque en ocasiones podemos tener afectación endocervical y tener la duda de que si es un cáncer cervical o si es el cáncer endometrial. Determinar la profundidad de la invasión miometrial para darle un estadiaje. Más adelante vamos a hablar del estadiaje. Evaluar la afectación del estroma cervical, para representar si hay afectación por linfadenopatías pélvicas, para ver si se puede hacer un procedimiento más corto, y la invasión de las estructuras pélvicas, tanto en el receso rectal o a nivel anterior con la vejiga. Identificar la invasión peritoneal y las metástasis a distancias también. Entonces, la estadificación se va a basar a las recomendaciones que dio la Federación Internacional FIGO. Van a ser todos estos estadios: 0, cáncer in situ, 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B. Vamos a ahondar ahorita ya con los métodos de imagen. Ahora, en general, ¿cuál va a ser la imagen clásica que va a presentar el tumor por resonancia magnética? Y recordar de que en este caso la anatomía se va a analizar mejor en la secuencia T2 y en este caso pues se va a mostrar como una hipointensidad dentro del miometrio. Recordar que el endometrio pues tiene este aspecto hiperintenso y que una región hipointensa dentro de él pues va a ser más fácil de localizar. Sin embargo, pues ya en la práctica diaria esto no se vuelve tan fácil. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Las imágenes que se presentan en artículos pues son las mejores que se obtienen, donde está mejor representado todo esto, pero ya en la práctica diaria esto puede cambiar. Otra de las cosas que se valora pues son las fases dinámicas. Y aquí las fases dinámicas nos van a brindar un mejor contraste o una mejor identificación de estas lesiones en comparación con el endometrio normal.
y generalmente se utilizan cuando no tenemos, aunque igual tenemos que valorarlas, pero cuando hay duda, o sea, cuando no observamos ningún tipo de lesión endometrial, porque las lesiones pueden incluso pasar desapercibidas, pero puede, en este caso, las fases dinámicas ayudarnos. En el caso de la difusión, pues esta se mostrará hiperintensa, y en el caso del mapa ADC se volverá hipointenso, y en el caso del mapa de coeficiente de difusión aparente, pues mostrará un mayor realce de esta zona. Y en este caso, pues tenemos una fusión de estas dos secuencias últimas mencionadas. Ahora veremos la apariencia de este estadio, el estadio 1A, y se clasifica así como estadio 1A debido a que el tumor no va a invadir más del 50% del miometrio, o sea, sino que si lo invade va a ser menor del 50%. Entonces, en este caso el tumor va a estar confinado en el útero, va a haber afectación menos del 50% de invasión miometrial, y en estas imágenes de resonancia magnética, sagital T2, axial T2 y sagital T1 con gadolínio, identificamos de que no es tan fácil identificar las lesiones. Por eso es necesario que se utilicen secuencias dinámicas. Más adelante las vamos a observar, pero en general se observa un aspecto irregular del endometrio. No tiene el aspecto normal que ya mencionamos. Observamos que hay lesiones que se proyectan hacia la luz endometrial, que dependiendo pues del análisis en conjunto con las otras metodologías de imagen, nos pueden orientar a que estamos tratando hacia un tumor endometrial en estadio 1A. Cuando tenemos una afectación del endometrio, es necesario también la medición de la profundidad de la extensión tumoral desde el miometrio. Pues, ¿cómo se va a medir esto? Se debe dibujar una línea a lo largo del endometrio en contacto con el miometrio. Tiene que ser perpendicular a este endometrio. Luego se van a dibujar dos líneas perpendiculares, una que va a alcanzar el borde del útero y otra la extensión de la lesión. Y dependiendo de esta relación es cuando vamos a definir si pues hay una afectación de más del 50% o hay una afectación menos del 50%. Otro ejemplo de estadificación 1A, vemos de que aquí ya se observa la lesión, en este caso una imagen de resonancia magnética sagital T1 con administración de gadolínio. Observamos que el miometrio tiene una captación ávida del gadolínio. Sin embargo, vemos estas dos masas que se proyectan hacia la luz endometrial, unas masas exofíticas que igual tienen una captación de contraste ávida en comparación con el endometrio. Y en la imagen del lado derecho, pues el hallazgo que resultó de este proceso neoformativo ya en la resección quirúrgica. En este caso, imágenes de resonancia magnética sagital T2, axial T2 y sagital T1 con gadolínio, donde hay una estadificación 1B. El tumor va a invadir más del 50% del miometrio, y vemos el aspecto heterogéneo y de menor intensidad de señal, de menor intensidad de señal en comparación con el endometrio, el cual se va a proyectar hacia la luz endometrial. En este caso, pues corresponde a un tumor en estadio 1B. Ahora, en este caso, ya se convierte en estadio 2 porque hay una invasión del estroma cervical, pero siempre va a estar confinada al útero. En este caso, observamos de que la lesión endometrial que observamos en estas imágenes ya empieza a causar un compromiso del estroma cervical, mostrándose de forma heterogénea, no como lo habíamos visto ya anteriormente. Aquí hay un corte coronal en T2, donde vemos que igual se ha perdido, pero
la definición del estroma cervical. Aquí un tumor estadio 2, en este caso ya haciendo uso de imágenes sagitales potenciadas en T2 y secuencias dinámicas. En este caso, pues observamos la lesión en la cavidad endometrial y en la secuencia dinámica de secuencia de flujo observamos de que esta se extiende hacia el estroma cervical. Otra imagen, en este caso siempre en estadio 2, donde el estroma cervical pues se ve afectado. Bueno, en este caso, aquí en el 3A es cuando ya tenemos invasión de la serosa y de los anexos. Entonces, en este caso va a ser importante la valoración de las secuencias axiales, desde la base hasta que abarque todo el útero. Y pues observamos estas lesiones, estas imágenes de resonancia magnética, donde la lesión pues se extiende más allá de la pared uterina y ya invade los tejidos anexiales adyacentes. En el caso de la 3B, pues aquí ya va a haber participación vaginal, o sea, ya el tumor, la neoplasia endometrial, se va a extender hacia la cavidad vaginal. Y pues en este caso, pues observamos que ya hay un compromiso a ese nivel. En el estadio 4A, vamos a tener incluso ya afectación de la vejiga. Observamos de que no hay una adecuada definición de los bordes de la vejiga, porque ya hay una extensión tumoral que se extiende hacia las regiones intestinales y hacia la vejiga. Vemos el detalle que nos brinda para poder estadiar en formas más avanzadas la neoplasia. Aquí 4B también, importante las metástasis a distancia, vamos a verla en otra imagen futura. Vemos que hay una afectación del útero, pero aparentemente aparenta estar confinada a este nivel. Sin embargo, cuando ya se complementa el estudio con imágenes de tomografía computada, observamos que en el parénquima pulmonar se identifican múltiples imágenes redondeadas de distribución difusa en todo el parénquima, que es compatible con metástasis. Entonces, en este caso, pues ya nos da un estadio 4B. Y también tener en cuenta la valoración, sobre todo de la porción corneal de las trompas de falopio, debido a que pueden estar afectadas y podemos pasarlas desapercibidas. O sea, podemos verlas aquí en esta secuencia axial T2, como aparentemente se vuelve isointenso con respecto al endometrio. Y en la administración de gadolinio no vemos que hay un realce tan franco. Sin embargo, ya en las secuencias dinámicas, aquí es donde ya van a ser de utilidad. Observamos que hay restricción en la difusión y en el mapa ADC tiene un aspecto hipointenso. Entonces, no es un proceso neoformativo. Ahora, con respecto a los patrones de recurrencia, porque, pueden presentarse y generalmente pueden encontrarse hasta en un 64% a 2 años, a un 87% a 3 años, y generalmente se va a presentar en este tiempo, a los 2 o a los 3 años. Generalmente los típicos más frecuentes van a ser la vagina, los ganglios linfáticos o metástasis a distancias. Y recordar pues los ganglios paraórticos, el peritoneo e incluso el pulmón, como ya lo vimos en los ejemplos. La terapia adyuvante pues va a ser útil, sobre todo para aquellos focos extrapélvicos, porque esta va a disminuir la tasa de recurrencia. Y pues el papel del PET-CT pues va a proporcionar una información anatómica y metabólica adecuada cuando los resultados de imágenes, tanto de resonancia magnética, tanto de ultrasonido, pues no sean concluyentes. Y ahora, pues, ¿qué no olvidar en el informe radiológico? Pues tenemos que ver si hay un tumor endometrial visible o no, si el tumor va a invadir más del 50% del miometrio o no lo va a invadir, porque esto va a determinar el estadiaje,
si hay signos de invasión del estroma cervical, si se extiende a parametrios, anexos o vagina, si se infiltra el recto o la vejiga o si están respetadas, si hay participación de los ganglios linfáticos y pues siempre valorar otros aspectos como el tamaño del útero, si hay presencia de otras lesiones como leiomiomas o otros hallazgos asociados. Y esta es la literatura consultada y esta ha sido mi presentación por el día de hoy. No sé si tienen comentarios, cualquier comentario pues va a ser bienvenido. No, todo solamente que estaba muy bien, la verdad que estaba muy bien la presentación y la verdad que recordar siempre que cuando pedimos alguna estudio extra para útero y estructuras pélvicas, siempre procurar, como dijo el doctor, estar en el día de la proliferativa media, entre la cuarto y séptimo día, ya que si pues sospecha algún tipo de lesión o si se sospecha que no hay embarazo, entonces evitamos uno que la radiación, por ejemplo, a lo que es el óvulo, y pues también el daño a lo que es al cigoto en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de estudio que compromete lo que es radiación, de ahí lo demás no tengo ninguna otra aporte. Está súper bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, Luis, muy bonita clase, realmente bien completa, abordó el tema de resonancia, a pesar de que no es competencia de los R2. Y solo para recordarles que los criterios que mencionó al inicio, los IETA, realmente si ustedes se fijan, no hablan más de lo que ya debemos hacer, ¿verdad? Pero como todo debe quedar estandarizado, si se fijan, hablan de congenicidad, de borde, de la línea media, pero la importancia de hacerlo de forma ordenada y sistemática. Y solo tengo una pregunta que hacerle. Cuando habló del puntaje Doppler dentro de los criterios IETA, ¿ese puntaje se traduce a algo o solamente usted dice grado 1 o grado 0? ¿O tiene alguna traducción a algo? Obviamente sabemos que entre mayor es que estamos hablando de algo hipervascular, pero no sé si eso tiene alguna traducción a gravedad o a malignidad, no sé si leyó algo de eso. El puntaje más alto es, el puntaje más alto da a la IETA, lo que hace igual que la IOTA, son criterios para diferenciar ecográficamente una estructura benigna de una maligna. Entonces, entre mayor es el puntaje, mayor va a ser la aproximación a algo maligno. Un ejemplo, los bordes irregulares, por ejemplo, o que tengan mucha vascularidad. Entonces, imagino que en esa parte, creo que el puntaje entre más alto es, mayor se aproxima a que sea una estructura maligna. Porque la IETA lo que nos define, o sea, lo que nos quiere ayudar, es como a que por medio de la ecografía podamos diferenciar una estructura benigna de una estructura maligna. Ah, muy bien, sí. Hola, doctora. Fíjese que respondiendo a la pregunta, dentro de la literatura que consulté, fíjese que hay bastante debate con respecto a esto, qué tanta utilidad tenga o no tenga. Sin embargo, dentro de las cosas que podemos valorar y lo que menciona aquí el IETA, el Doppler Color como tal o el Power Doppler como tal, menciona de que no se ha visto una diferencia útil con respecto para diferenciar de las lesiones benignas ni malignas. Eso dentro de lo que yo leí. Sin embargo, ya cuando se valora el flujo espectral del Doppler, ahí sí ya puede haber una mayor asociación, pero sin embargo no es algo tan indicativo. Recordar de que el flujo espectral normal que va a tener el endometrio va a ser unas velocidades altas y va a tener alta resistencia. Ahora, cuando ya hay una afectación por una neoplasia endometrial, esto ya cambia. Entonces ya se vuelve una resistencia baja. Entonces, o sea, porque va a estar favorecido el flujo de la neoplasia a ese nivel. Sí, gracias, Luis. Y obviamente que todo es sumatorio, ¿verdad? Sumando todas las características previas, nos van a ir indicando qué es benigno y qué puede ser maligno. Muy bien, Luis, lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay nada más, pues creo que concluiríamos. Feliz día a todos. Gracias, doctor Vanegas, por acompañarnos. Hasta la próxima. Mucho gusto. Feliz tarde a todos.